Es muy importante comprender que no es lo mismo autoinmunidad que enfermedad autoinmune. La autoinmunidad es un proceso necesario y fisiológico que permite justamente mantener dentro de límites normales la respuesta inmunológica, es decir, de las células de defensa. Esto principalmente en el contexto de agresiones externas, sobre todo por microorganismos o toxinas, en donde se debe sí proteger al cuerpo y erradicar el problema infeccioso o neutralizar la toxina, pero sin causar también daño orgánico, que es algo que puede suceder. Nuestro sistema inmunológico empieza a tener sus primeras fases de selección a partir de las 8 semanas de gestación. Es decir, cuando somos fetos muy pequeñitos, empieza entonces en el sistema inmune adaptativo, es decir, el que puede evolucionar su respuesta para hacerla más potente ante subsecuentes exposiciones, a hacerse un punto de control. Los linfocitos T principalmente va a suceder en el timo, que cuando somos fetitos y todavía antes de la pubertad, es una glándula que se encuentra entre los grandes vasos y es muy activa. Y lo que sucede es que unas células muy especializadas exponen a diversos antígenos internos, es decir, diversas moléculas de presentación, podríamos decir la tarjeta, la credencial, el pasaporte, a distintos linfocitos T. Y lo que acontece ahí es que si son demasiado capaces de reconocer antígenos propios, entonces son destruidos. Pero si resulta que tienen una afinidad mediana, pueden simplemente generarse una edición, o sea, un reacomodo de su receptor, que en este caso se llama TCR, o bien se puede hacer una una selección positiva para que después estos mismos se conviertan en puntos de control conocidos como linfocitos T reguladores, que justamente cuando se despierta la respuesta inmunológica ante una agresión, pues se encarguen de poner las cosas, digamos, en términos diplomáticos. Así que una gran cantidad de procesos pueden salir defectuosos durante todo este camino, desde el receptor, que pues por alguna razón se escapa algún linfocito que tiene la capacidad de reconocer antígenos porque no sucedió ese punto de encuentro o pasó desapercibido, porque bueno, al final no es un proceso perfecto, o bien algunos que tenían cierta afinidad, pero ante una exposición antigénica trascendentísima, pues se ejecuta un proceso inmunológico. Esto puede pasar especialmente cuando se dañan los santuarios inmunológicos, es decir, tejidos que normalmente no deberían tener contacto con células inmunitarias, como los que se encuentran dentro del ojo, adentro del cerebro, o en los testículos en el caso del varón, los ovarios en el caso de la mujer, que ahí hay células que justamente están protegidas por una barrera especial, y cuando hay alguna lesión, pues un accidente que produzca penetración, una infección que genere una inflamación muy importante o un tumor, entonces puede desencadenarse una respuesta inmunológica. Y lo que lleva a las enfermedades autoinmunes es cuando una agresión en un contexto genético, porque todos estos desórdenes pueden ser genéticos, y eso que bueno, nada más hablé de los linfocitos T, habría que hablar de los linfocitos B, pero es muy parecido también. El tema es que hay múltiples genes que pueden estar alterados o pueden mutar a lo largo del tiempo, y eso se debe a distintas exposiciones, desde ciertos microorganismos que tienen la capacidad de generar modificaciones digamos, en la expresión de distintas proteínas, justamente seleccionando algunos genes, o bien modificaciones que acontecen, por ejemplo, tras la exposición prolongada a la radiación solar, como pasa en cómo se metilan algunos. Metilación es un proceso en el cual se agrega pues eso, metilo a las bases del material genético, y esto, por ejemplo, está involucrado en el desarrollo de enfermedad, en el caso de lupus, o algunos procesos como la citrulinación, que pueden salirse de control en el contexto de personas que tienen susceptibilidad a la artritis reumatoide y tienen una infección por Filomonas gingivalis, que además son fumadoras. Entonces eso induce una citrulinación anormal de proteínas, lo cual lleva al reconocimiento antigénico de estas proteínas o reconocimiento de estas moléculas que en condiciones normales pasarían desapercibidas o apenas serían detectadas. Así que se habla de la teoría del triple hit, es decir, se requieren varios factores. Por un lado, una predisposición genética, que, ojo, muy poquititas enfermedades autoinmunes son monogénicas, o sea que se requiere alteraciones de varios genes, y de hecho la mayoría son polimorfas, son poligénicas, varios genes, que aún así no es suficiente para desarrollar una enfermedad autoinmune. El mejor ejemplo es que puede haber personas que son familiares de algún paciente con enfermedades autoinmunes, donde podemos encontrar de hecho anticuerpos circulando
en su sangre y nunca van a desarrollar la enfermedad. Es muy, muy complejo a este respecto. La susceptibilidad genética, que es el primer hit. El segundo hit, que después de una agresión, ya sea, pues eso, una infección viral, bacteriana, parasitaria, etcétera, una exposición a ciertos tipos de estímulos con radiación, solventes, productos de la combustión. Cuando sucede nuevamente, o sea, en el tercer hit, cuando sucede nuevamente una agresión, que algo que ya estaba así como, pues a nada de brincar, termina explotando, entonces es cuando acontece la enfermedad autoinmune. Como ves, es algo muy, muy complejo, muy intrincado y afortunadamente infrecuente, aunque se ha hecho cada vez más común por múltiples situaciones en las que tiene que ver, pues justo pues, muchas cosas, entre eso la contaminación, la exposición al tabaco, que el tabaco pues, es uno de los más grandes inductores de autoinmunidad, la exposición a otras drogas, las infecciones, una higiene exagerada. En realidad son muchas, muchas variables las que pueden interferir y por ello es importante que todo paciente donde se sospecha autoinmunidad pues acuda con la experta o el experto, que son justamente los especialistas en reumatología. Gracias por tu pregunta, no olvides compartir.